Comenzamos, ¿les parece? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este taller de filotalleres que hacemos con la Juli desde el año 2018. No hacemos siempre este taller desde el año 2018, hacemos talleres diferentes. En esta oportunidad el tema que nos ha interesado abordar es la cuestión de la servidumbre, lo que va a ser teorizado en una instancia como servidumbre voluntaria, que después vamos a problematizar ese concepto de lo voluntario, porque apelar a la servidumbre como voluntaria, ¿no? Adjetivarla como voluntaria implica concebir un ego cartesiano, responsable, consciente, dueño plenamente de sus acciones. Y ese sujeto, ese cogito cartesiano, ha envejecido mal, como se dice ahora, y lo que podemos pensar y entender desde teorías más contemporáneas es que la cosa no funciona así. Es que, como diría Freud, el yo no es amo en su propia casa. Es que, bueno, no todo pasa por la conciencia, ni el sujeto es la instancia que constituye la realidad. Más bien, esa cosa que llamamos sujeto está justamente sujeta, y el sujeto está constituido por estructuras que lo anteceden y que su construcción no es neutra, ¿no? Entonces, si bien el primer texto que vamos a abordar habla de la servidumbre como voluntaria, después vamos a ir problematizando ese concepto. Bueno, cuestión que el tema es la servidumbre voluntaria, involuntaria, maquínica, va a decir Deleuze, y los mecanismos psíquicos de la servidumbre, haciendo un juego entre el texto de Discurso de la servidumbre voluntaria de de Lavoisier y Mecanismos psíquicos del poder de Butler, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos ver en este taller? Por un lado, en un encuentro y medio o dos encuentros, en los primeros encuentro y medio y dos encuentros, la Juli va a trabajar el tema del texto del Discurso de la servidumbre voluntaria de Lavoisier y de Spinoza, ¿sí? Que hay mucho ahí para relacionar, hay mucha tela para cortar. En un segundo eje, en una segunda instancia, la idea es ver el texto de Butler de Mecanismos psíquicos del poder, y ahí vamos a hacer como una pequeña tareita en casa de proponer ver un documental que se puede relacionar un montón con el texto de Butler. Todo esto está en el Drive, ¿sí? Si ustedes se meten al Drive van a ver ahí que están los PDFs de todos los textos que vamos a trabajar y de otros textos por si quieren indagar más. Y también van a estar, cuando desgrabemos este audio, va a estar la desgrabación disponible ahí, y también va a estar las actividades propuestas, y van a encontrar el documental que vamos a tratar de relacionar con el texto de Butler, Mecanismos psíquicos de poder, que ya se los anticipo, se llama el documental Madre querida y muerta, que es sobre un caso de Munchausen by proxy. Ya después, cuando lleguemos ahí, les haré recordar cuando lo vayamos a ver. Por el momento no. Entonces, primer eje de Lavoisier y Spinoza, segundo eje Butler y los mecanismos psíquicos del poder, y el tercer eje neoliberalismo, capitalismo y psicopolítica, ¿sí? Con un texto de Byung-Chul Han que se llama Psicopolítica, y otro texto que siempre digo mal el nombre, pero corregime Juli, es Capitalismo, Deseo y Servidumbre, entre Marx y Spinoza, o Marx y Spinoza, algo así, de London, ¿verdad? Bien. Esos como textos principales, pero a eso podemos agregarles otros textos. Vieron que, miren, yo les voy a ser bien franco sobre lo que me parece a mí. Hubo un señor que se llamó Deleuze, que escribió un texto muy cortito que se llama Postdata de las sociedades de control. Y hubo mucha gente que agarró ese texto cortito y lo largó, hizo el Aleph engordado, digamos, el postdata de la sociedad de control engordado. Y entonces muchos de los
textos que hablan del neoliberalismo hoy derivan, toman las directrices principales de ese texto muy cortito de Deleuze, que se llama Postdata de las sociedades de control. Y allí, en ese campo semántico de textos sobre neoliberalismo o la etapa actual del capitalismo o capitalismo tardío, postfordismo, no sé, también le pueden meter la palabra posmodernidad, aunque podemos hacer una lectura crítica de ese concepto, pero dentro de todo eso entraría, por ejemplo, hay libros como La nueva razón del mundo de Laval y Dardot, que no vamos a trabajarlo acá, pero que hemos trabajado anteriormente y está subido el video a YouTube de manera pública, y en el Drive está ese link para que si les interesa puedan ver esa clase de un taller anterior que hicimos. Y también otro libro que se puede relacionar con el tema de neoliberalismo, deseo, capitalismo, las trampas del capitalismo neoliberal en relación al deseo, es uno que se llama Sonríe o muere, las trampas del pensamiento positivo. Eso como bibliografía complementaria, La nueva razón del mundo y Sonríe o muere, y como y la postdata de las sociedades de control de Deleuze. Y como bibliografía principal, entonces, en este caso vamos a utilizar Psicopolítica de Byung-Chul Han, porque para qué vamos a repetir, los otros ya están grabados, los pueden escuchar y tal, ¿no? No nos gusta mucho en ese sentido repetir, siempre andamos con textos nuevos. Y por otra parte, entonces, el de Han y el de Lordon de Capitalismo, Deseo y Servidumbre, Marx y Spinoza, ¿sí? Bien. El primer eje no lo voy a introducir mucho porque ya lo vamos a comenzar a ver hoy con la Juli, pero tiene que ver, como les decía, con el discurso de la servidumbre voluntaria y con lo que va a trabajar Spinoza sobre la servidumbre. Con Butler vamos a centrarnos un poco en la cuestión de la explotación del vínculo apasionado. Por ejemplo, es un concepto que va a estar en el texto de Butler y que da cuenta de por qué a veces caemos en la servidumbre en relación a un otro porque necesitamos de ese otro para sobrevivir, por ejemplo. Y en el tercer eje del neoliberalismo vamos a ver cómo las ciertas ideas del neoliberalismo, pensando el neoliberalismo no como solo un sistema económico, sino como un modo de vida, como una lógica, como una razón que invade todos los espacios y no solo el mercantil y no solo el mercado. Las lógicas del neoliberalismo de los valores de ser tu propio jefe, de ser un emprendedor, de romper los propios límites, de optimizarse constantemente, funcionan para el sujeto no como una instancia externa que viene a provocar una servidumbre, sino como el sujeto mismo incorporando valores que lo hacen ser siervo sin un amo de carne y hueso allá afuera que le esté diciendo autoexplotate y pensá que esa autoexplotación es autorrealización, ¿sí? Digamos, un poco esos serían los ejes del taller resumidamente, lo que vamos a trabajar y profundizar a partir de como estas ideas directrices. Bueno, a ver, ¿qué me falta decirles? Bueno, algo que no he dicho, que es la presentación, pero porque me parece aburridísimo hacer presentaciones de qué estudió cada quien y bla bla bla. Me parece que es más interesante como empezar a hablar y si les resulta interesante, buenísimo, ¿no? Y más que prepararse, presentarse, ponerse de escudos tantos títulos, ¿no? Como soy esto, soy lo otro. Si después los pingos se muestran andando, como decía una profesora mía. La Juli estudió filosofía, yo estudié psicología, bla. En YouTube, si buscan filotalleres, van a encontrar varios de nuestros talleres públicos. Si quieren chusmearlos, y en el Drive les he dejado algunos links, que algunos están públicos y otros están privados. ¿Qué más decirles? Bueno, que cuando intervenimos, acuérdense de desmutearse, y cuando terminan de intervenir, mutense. Pero hasta ahora están
todos demasiado muteados y muteadas, así que más que de dar el tip de mutearse cuando no se habla, les voy a dar el tip de por favor desmutéense y charlemos. Y bueno, la grabación de esto va a estar disponible seguro el lunes de la semana que viene aproximadamente. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Bien, bueno. Me gustaría comenzar, antes de darle la palabra a la Juli, me gustaría preguntarles, ¿qué es la servidumbre para ustedes? ¿Qué es la servidumbre para ustedes? ¿Cómo la pueden ver en su vida cotidiana? ¿Y qué mecanismos creen que operan en esa servidumbre? ¿Qué mecanismos posibilitan la servidumbre? Esas serían como algunas preguntas con las que me gustaría que comencemos así como disparadoras para escucharles. ¿Qué es para ustedes la servidumbre? ¿Cómo la pueden ver en su vida cotidiana? ¿Y qué mecanismos les parece que pueden operar para que una persona actúe contra sí misma o termine operando de manera de sierva, digamos? ¿Puedo empezar? Sí, dale, obvio. Para mí, confundo, no sé si sería servidumbre o alienación, pero entiendo por ahí la servidumbre como poner un trabajo por encima de mí misma, por encima de mis intereses, qué sé yo, de lo que yo quiero hacer, como poner eso como arriba. Y como mecanismo, entiendo por ahí una dependencia. Si no hago eso, hay algo que me falta, ya sea porque no puedo sostenerme económicamente o porque el trabajo, por ejemplo, tiene una significación de realización como personas, con esa mierda que nos metieron en la cabeza. Y si no trabajás o tenés que hacer otra cosa o estudiar o hacer algo, si no sos una persona en falta de alguna manera. Me encantó. Bien. Yo, Bien. a partir de lo que dice Narela, hola Laura. Olis. Pero el disparador fue Narela. En realidad creo que servidumbre para mí es la confusión o no distinción, no saber distinguir entre lo que estoy haciendo en cualquier ámbito doméstico, laboral o lo que sea, y mi propio interés y deseo. Es como que lo confundo y lo pongo en el mismo lugar. Obviamente, mirado de manera superficial, yo empiezo a indagar un poco en el propio deseo, pero automáticamente, como andamos siempre, me parece que muchas veces confundo mi propio interés y mi propio deseo con los mandatos externos en todos los ámbitos domésticos, laborales, y eso me parece que es una servidumbre, porque viene de afuera y yo no logro distinguir que es algo que en realidad no está dado en mi propio interés y lo sigo mansamente. Y los mecanismos te los dejo para que me los expliques en el taller. Y los mecanismos, decirlo vos, que para algo leíste los textos, claro. Bien, gracias Lau, gracias Nare. ¿Sí? ¿Cómo se levanta la mano? Permito que hable de Tadeo, que pudo hacer eso. ¿Cómo se hace? Sí, creo que tenés que fijarte en las opciones. Yo estoy desde la compu, así que tal vez sea más fácil para mí porque no tengo ahí el icono. Desde el celu, si apretás los 3 puntitos, la última opción abajo dice levantar la mano. Bien, entonces Tadeo y después la otra persona que no sé quién es porque no vi. Se han puesto nombres, sí. Dejaron por defecto. Yo quería contestar la pregunta. Para mí la servidumbre es un término que tiene
un significado nuevo, porque originalmente creo que, o en principio era utilizado para los siervos, o sea, aquellos que estaban, toda su actividad y energía estaba dedicada a servir a alguien. Y creo que está vinculado a la voluntad, que no tiene nada que ver con la voluntad de quien está sirviendo, sino que queda en un segundo plano, o como dijo Nare, por debajo. Entonces para mí se crea una estructura que desplaza la voluntad y que solamente queda relacionado o vinculado por la funcionalidad que tiene, o sea, que pones todo tu tiempo y energía en servir a. Actualmente no lo llamamos servidumbre, lo podemos llamar trabajo, realización. Bueno, veremos cómo se lo plantean en el neoliberalismo. Pero creo que servidumbre proviene de ahí, de lo que es en los textos antiguos, por ejemplo en la Biblia se llama el siervo, que incluso puede ser traducido como esclavo. Bien. Sí, yo quería, o sea, en relación a Naret, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. El complejizar un poco la palabra interés, o sea, ponerla en conversación, como me resonó un poco, me gustó más la palabra deseo, en el sentido de el motivante, más allá del interés propio, porque una vez, o sea, más allá de servir o no a intereses propios, muchas veces la decisión personal del actuar y pasa por deseos más complejos que intereses. Nada, es un poco ambiguo lo que digo, pero por ahí. Bien. ¿Alguien más? Vi que me salió como un sonidito que estaban levantando la mano, pero no manejo mucho esta app y no veo quiénes son quienes levantaron la mano. Así que no sé, la siguiente persona que haya levantado la mano que quiera hablar. No, Pablo, quizás fui yo que también estoy... Perfecto, no hay problema. Sí, es que no me... Viste que en el Meet aparece en un lado como todas las personas que levantaron la mano. Acá no lo vi. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más en relación a esta pregunta? ¿Qué podría decir yo así como rápidamente? Después lo podemos pensar más. Pero a partir de lo que recibí de ustedes, digamos. También, Juli, si querés vincular algo de esto que ha salido con los textos. A ver, la Nare, lo que anoté que dijo fue que lo vinculaba un poco a la alienación y al postergarse, ¿no? Como priorizar el trabajo en lugar de otras cosas que se quieren hacer. Porque el trabajo a veces es una necesidad y a veces se lo ve como una realización, ¿no? Y ahí aparece la cuestión del deseo. En relación del trabajo como necesidad, bueno, hemos abordado en otros momentos el origen del capitalismo, ¿no? Que tiene que ver con ese proceso que Marx llama la llamada acumulación originaria, en la cual esas tierras comunes, esas tierras comunales son expropiadas y todas esas personas que vivían y que coexistían en esos sitios son empujadas y obligadas a ir a la ciudad a trabajar, ¿no? Ahí aparece la cuestión de la necesidad. E incluso esas personas, cuando comienzan a ser vagabundos y vagabundas, se empieza a prohibir el vagabundeo, porque lo que se necesitó construir es, en un principio, en la modernidad, un sujeto productivo, ¿sí? El sujeto del que va a hablar Foucault en Vigilar y Castigar, y el sujeto del que habla Marx en el capítulo de la llamada acumulación originaria del capital,
y que también es el sujeto y la sujeta de la que habla Federici en Calibán y la bruja, ¿no? Una mujer que se reproduzca. Para eso hay que quemar a las brujas que sabían utilizar métodos anticonceptivos y abortivos. Entonces ahí me parece que está un poco la cuestión de la necesidad en ese origen del capitalismo que empuja a esas personas a la necesidad y mediante métodos represivos y no represivos las invita o las obliga, mejor dicho, a trabajar y a construirse en la sujeta, en el sujeto asalariado varón que va a la fábrica y en la sujeta asalariada mujer heterosexual moderna que se reproduce, ¿no? Y después la cuestión de trabajar como realización, ahí sí me parece que aparece un poco más ya un capitalismo más actual, vinculado al neoliberalismo, podríamos vincularlo, donde está esta idea de ser tu propio jefe, que te realizás mediante el trabajo, que te oprimís a vos mismo porque si sos tu propio jefe, también sos tu propio siervo, sos tu propio esclavo, sos tu propio proletario. Entonces es la relación del sí consigo, ¿no? Y ahí la cuestión del deseo, que lo que va a decir Byung-Chul Han en Psicopolítica es que algo que hace el neoliberalismo con el deseo no es negarlo, no es reprimirlo, no es normalizarlo, sino es explotarlo. Bueno, el sujeto quiere desear, bueno, que desee, ¿no? Y cuidado con lo que se desea, porque como estamos conectados a dispositivos semióticos, medios de comunicación, etcétera, que nos invitan a desear ciertas cosas, el sujeto no es que desea algo que está adentro de él, desea algo que sí, que está dentro de él porque se puso adentro de él. Y ahí nos metemos en otro tema que es la concepción topológica, cómo concebimos al sujeto en términos espaciales, con un adentro original que hay que sacar y mostrar, con un adentro que el mundo reprime y que uno tiene que salir y demostrar, o como diría Foucault, ese sujeto que se pretende liberar ya es una producción del poder y eso que está dentro ya fue gestionado, esos deseos ya fueron implantados por un poder que precede, que antecede al sujeto, que construye al sujeto y que está en constante interacción a través de, por ejemplo, los medios de comunicación en la producción de esos deseos, ¿no? Entonces ahí, como me parece que podemos abordar la cuestión de la necesidad y la cuestión del deseo. Eso en cuanto a lo que dijo Nadre. Después, la Laura agregó la cuestión de que para ella la servidumbre tiene que ver con no saber distinguir el deseo de los mandatos, digamos. Y ahí me parece que volvemos al problema del neoliberalismo, donde se hacen de mandatos deseos, se hacen deseables los mandatos. Desear es un mandato y los mandatos de éxito se vuelven deseables, ¿sí? Porque si no sos vago, mediocre, etcétera, ¿no? Y entonces ahí también la cuestión, y ahí con esa idea de distinguir los deseos de los mandatos, podemos tener cuidado de no caer en la lógica de una cuestión interna, prediscursiva, natural, un núcleo del sujeto esencial, que sería el deseo, diferente del mandato externo impuesto, ¿no? Entonces ahí eso se puede como repensar, porque si no de nuevo caemos en la lógica de querer liberar un sujeto, cuando Foucault lo que nos dice que el sujeto que se desea liberar ya está previamente construido por el poder. Eso que se libera ya es una producción del poder, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿O me fui a la mierda? Sí, se entiende. Bien, entonces ahí la cuestión de lo propio y de lo ajeno es algo a problematizar, ¿no?
Y después tengo anotado acá el comentario de Tadeo sobre el ciervo medieval y un desplazamiento de la voluntad. Bueno, y después la última persona que hizo un comentario no lo alcancé a anotar, pero me parece que era un comentario sobre un comentario anterior. Bien. Sí, perdón, ahí Sí. sí yo lo anoté, Bien. es como distinguir entre deseo e interés, que me parece interesante a la hora de poder esto, como pensar y problematizar cuáles son las motivaciones de nuestras conductas. Si justamente tienen que ver con el deseo, y para hablar del deseo hay un montón, o si tiene que ver con un interés, que un poco lo que intuyo de esa interpretación es que el interés tiene más que ver con lo que nos produce el sistema, digamos, con lo que nos propone el sistema, como quizás no exactamente igual, pero asociado a el mandato, digamos. Que en ese sentido podríamos juntar un poco interés-mandato en clave de alienación. Bueno, ¿Puedo como sí. ampliar un poco? ¿Sí? Porque, o sea, me quedé pensando en lo ambiguo que fue y me enrosqué. Me refería como a la distinción entre, muchas veces pienso en el actuar por el interés propio como actuar de una forma individualista, y actuar por deseos puede ser como actuar por el deseo más colectivista o por el interés político o por cuestiones que complejizan el deseo. No soy muy partidario de Freud, pero inclusive en la perspectiva freudiana. Bueno. ¿Nos querés decir, perdón, sí. ¿nos querés decir tu nombre que no lo podemos ver? Así le ponemos. Sí, soy Kimei. Bien. Y no sé cómo cambiar mi nombre. No importa, nadie sabe. No importa. Yo tampoco aparezco con mi nombre. La Juli tampoco, me parece. Bueno, ahí de nuevo como que voy a insistir en que es posible otra lectura del deseo, me parece a mí. En donde el deseo también es el deseo del otro, ¿no? Y lo que deseamos tiene que ver con deseos de otro. Como que a veces me parece que se hace una lectura un poco apologética del deseo. Y a veces Nietzsche dice que a veces deseamos la nada en vez de no desear. Preferimos desear la nada mismo, o sea, el nihilismo, desear cualquier mierda, podemos interpretarlo así, en lugar de no desear, ¿no? Como que el deseo se va a agenciar a cosas, pero no necesariamente son cosas vitales, ¿no? Como, no sé, me parece que bajar del estandarte del deseo puede ser una actividad interesante porque, como les mencionaba al principio, el neoliberalismo explota el deseo. Pero bueno, así como cositas que ya vamos a ir pensando más. Juli, te dejo la palabra para que comencemos luego de esta actividad de apertura. Bueno, me encantó. Vamos a tratar de ir como conectando esas ideas. Vamos a arrancar por este librito que, a ver si ahí se ve, es el discurso de la servidumbre voluntaria de un señor que se llamaba Etienne de Lavoisier, muy amigo de Montaigne. De hecho, le confía este escrito a Montaigne, tiene 60 páginas, y miren qué loca su fecha de escritura. La redacción está ubicada por los estudiosos entre 1552 y 1553, y la primera edición del texto va a aparecer en 1574. ¿Esto nos interesa como mero dato histórico? Pues claro que no, sino que lo que me parece interesante es que esto empieza a problematizarse en el marco de como muy incipiente desarrollo del capitalismo. Si situamos el inicio de la Edad Moderna junto con Dussel en 1492, con la conquista de América, y todo el saqueo que eso, como esa conquista y esa colonización, que no fue solo de América, sino también de África, etcétera, como el inicio del capitalismo, bueno, ya desde sus inicios esto empieza a problematizarse.
lo interesante de este texto, hay un montón de cosas que le podemos preguntar y hay un montón de cosas con las que podemos no acordar. La primera es el título, ¿no? Servidumbre voluntaria. Bueno, ¿qué entendemos por voluntad? ¿Realmente es tan voluntaria cuando muchas veces no quedan como muchas opciones a eso? Un poco lo que hablábamos como la alienación, el trabajo, etc. Esa pregunta la vamos a ir respondiendo, sobre todo, bueno, Lordon, en Capitalismo, Deseo y Servidumbre, arranca ese texto problematizando esa noción de voluntad en relación a lo que decía el Pablo de, bueno, pensar un sujeto racional tiene una voluntad y es polémico, digamos, ¿no? Como que no sería como tan sencilla y tan lineal la cuestión. Pero este texto lo que hace es hacer pensar, o sea, poner a pensar en relación al deseo de servir. Y lo primero, bueno, él empieza a preguntarse porque es como, ¿cómo es posible no que ciertas personas sirvan a otras, sino como que millones de personas sirvan a otras? ¿No? Como que no es que hay uno que tiene más armas sobre 10 y esos 10, bueno, tienen que responder porque el otro tiene un arma, sino que como millones de personas sostienen esos sistemas, digamos, ¿no? Como eso, como masivamente se sostienen sistemas que si eventualmente decidiéramos dejar de sostener, ese sistema se cae, ¿no? Como que ya pone muy sobre la mesa y muy tempranamente que es que entre todos sostenemos al sistema, como que ya empieza a meter esa problemática. Y lo primero que va a decir en relación a eso es que no es por cobardía. O sea, como que pasa por otro lado. No es como que, bueno, o lo hago o me muero y como tengo miedo de morirme, me convierto en una persona que es esclava o que es sierva, sino que no pasa por ahí, ¿no? Como que no la ve por ahí. Acá lo que dice, voy a citar unos fragmentos muy cortitos, pero que me parecen claros, que es como que lo que él empieza a ver en esto de que no es por cobardía, pareciera como si eso generase un cierto placer. Dice, pareciera como si de aquí en más consideraseis como un gran honor que os dejen la mitad de vuestros bienes, la mitad de vuestras familias y la mitad de vuestras vidas. Y todo ese estrago, esos infortunios, esa ruina, en fin, os advienen no de enemigos, sino del enemigo que vosotros habéis construido tal como es, por el que marcháis tan valientemente a la guerra y para cuya vanidad os exponéis a cada instante a la muerte. A mí leer esto escrito en 1500 y pico me mató porque es como, bueno, pareciera, y es cierto, o sea, ¿cuántas veces consideramos un honor esos niveles de explotación? No sé, por ejemplo, que nos tomen en un determinado trabajo muy exigente, ¿no? O sea, es exponernos a niveles de explotación. Y está como muy en boga en este momento la cuestión, o sea, se empezó a pensar la cuestión del derecho natural, y en lo que él dice es que si viviésemos según lo que la naturaleza nos propone, según ese derecho natural, acá hago un paréntesis, y obviamente después se va a recontra problematizar la noción de naturaleza y de derecho natural, pero él no lo está problematizando, pero dice, bueno, si viviésemos un poco más de acuerdo con nosotros mismos o con nuestra razón, seríamos justamente obedientes de la razón, pero no esclavos y esclavas, ¿no? Como que sería ahí una cosa diferente. Que acá se plantea otra pregunta que debe estar más desarrollada en Spinoza, cómo generar una obediencia sin servidumbre, ¿no? Como que se empieza a distinguir entre obedecer y servir. Teniendo en cuenta un poco esto, que obedecer a ciertas cosas necesitamos y no necesariamente implican servidumbre. Digamos, si acá establecemos ciertos códigos de funcionamiento de esta reunión, digo, para no irnos más lejos, tipo, bueno, si quieren intervenir, intervienen, después de intervenir, mutean el micrófono, eso se obedece y no implica una servidumbre. Habla también de
un señor muy punk. Dice que hay diferentes clases de tiranos. También en ese momento pensemos, hago como un poco este marco, se están constituyendo también los estados-naciones. Entonces se están pensando y problematizando y sobre todo imponiendo formas de funcionamiento social, es decir, los tipos de gobierno, monarquía, aristocracia, democracia. Y lo que él dice es que sí, que hay diferencia entre las distintas clases de tiranos, entre las distintas clases de tiranía, pero ninguna es deseable. O sea, sí es cierto que no es lo mismo, no sé, la monarquía que la aristocracia, es diferente. Ahora, eso no hace a una más deseable que la otra. Son todas igual de indeseables. Y empieza a tirar ahí como que empieza a visorar cosas, que es que, como que dice, básicamente, 3 motivos, no los desarrolla, los podemos pensar, a partir de los cuales nos sometemos. El primero es por obligación, que ese medio queda un poco fuera de discusión en un punto, digamos, porque es como, bueno, cuando hay una correlación de fuerza en la que quedamos tan en desventaja, no nos queda como mucha otra opción, o por engaño, que ese ahí me parece como más interesante, no desarrolla el engaño, pero podemos asociarla un poco más a esto de creemos que deseamos cosas que no deseamos, o nos hacen creer que determinados bienes y determinados modos de vida son súper deseables cuando en realidad no lo son, y ahí después se posiciona. Y dice, la primera causa de la servidumbre voluntaria es la costumbre. Y les hago, creo que esta sería la última cita, sí. Dice, nadie se lamenta por lo que no ha tenido nunca, el pesar solo llega después del placer, y siempre el conocimiento del bien se haya unido al recuerdo de una alegría pasada. Está en la naturaleza del hombre ser libre y querer serlo, pero con facilidad adopta otro pliegue cuando la educación conduce a ello. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que son generaciones educadas en la servidumbre. O sea, como un poco esta idea de no se ha conocido otra cosa. Si no hemos conocido otra cosa, es decir, si no hemos conocido la alegría, como la nombra él, es muy difícil desear vivir de otra manera. Perdón. Me gustaría no hacer esta pregunta, pero no escuché el tercer motivo. ¿El tercer motivo cuál era? Es la costumbre. Muchas gracias. Está bien. Es esto de que nos hemos acostumbrado a servir. Y esto, la servidumbre, es efectivamente nuestro modo de vida. O sea, nos es muy difícil poder pensar y sobre todo gestionar modos de vida que no tengan a la servidumbre como su eje principal. Yo quiero creer que se puede. Quiero ir por ahí, al menos en Esperanza Espinosa me retaría, porque igual la esperanza es una pasión triste, pero bueno, yo la quiero tener, yo la necesito. Pero sí, es esta idea de ser educadas en la servidumbre. En esta educación en la servidumbre de Lavoisier, fíjense que actual, mete otra idea más, que es que el entretenimiento es un incentivo para la servidumbre. Él va a hablar, obvio, de los juegos romanos, porque es lo que tiene más a mano, porque aparte las personas de Europa conocían muy bien la historia de Roma y como los juegos, el Coliseo, etc. Pero es cierto, digamos, o sea, como de alguna manera históricamente se nos entretiene para ir como convidándonos esas migajas y dice él que funcionan como compensación de nuestra libertad arrebatada. ¿No? O sea, te arrebato la libertad y te doy ahí un poquito para que sigas en ese plan de entretenimiento. Y lo último, así como importante este texto, dice, quieren servir, fíjense, esto es, no sé, carguito en la municipalidad, perdón. Quieren servir con el propósito de acumular bienes, o sea, de obtener algún beneficio, como si pudiesen obtener algo que fuera para ellos, o sea, para sí mismos, siendo que ni siquiera pueden decir que se pertenecen a sí mismos.
La Laura quería decir algo, Juli, te aviso porque sé Ah, que no se ve el chat. no lo vi. Ay, sí, pero voy a querer que repitas lo último, Juli, perdón, pero es que me impactó la similitud que obviamente todos debemos estar percibiendo con las redes sociales y los elementos tecnológicos y TikTok que nos entretiene y la libertad arrebatada y la intimidad arrebatada. Te saco todos los datos habidos y por haber, hago un negocio tremendo a cambio de el TikTok. No, tremendo. Que este chabón lo haya escrito en esa época da miedo, da cosa. Casi 500 años pasaron. No avanzamos nada, somos unos... Son como con distintas herramientas, pero la dinámica es la misma. Lo que sí me parece que se le agrega es esto que decís de, además, arrebatarnos los datos. Ese nivel tan fino de individualización y de obtención de datos de cada persona no estaba desarrollado hace 500 años. Pero el resto sí, el resto es, te entretengo mientras te arrebato la libertad. Y ahí, comentario muy breve, podemos vincular eso de las redes al texto de Butler, que ya vamos a ver, donde Butler dice que en relación a esto de los mecanismos psíquicos del poder, que hacemos cosas que nos hacen daño o que no están buenas porque nos dan existencia social. Ahí está la cuestión de las redes sociales, o sea, si no tenés ninguna red social, ni WhatsApp, ni nada, ¿cómo te enterás de las juntadas con amigues? ¿Cómo te mostrás? ¿Cómo buscas chongo de chonga? O sea, mil cosas que hacen a la existencia social que hoy en día pasa muchas veces por ese lugar, que es como decís vos, Laura, un lugar de extracción de datos, de Big Data, Sí. cosa que dice Byung-Chul Han. Así que mira, se vincula todo, todo está muy vinculado a los textos. Sí, te dejo, Juli, sí, ahí termino. Pero sí, tal cual. El otro apartado, Lau, decía, quieren servir con el propósito de acumular bienes. Está hablando de esta gente que, perdón la expresión, pero esos lameculos que creen que van a obtener algo, ¿no? Como la adulación, que también la trabaja Spinoza, adular y servir y ser la mejor empleada para obtener algo, cuando en realidad dice como si pudiesen obtener realmente algo que fuese para ellos, siendo que ni siquiera pueden decir que se pertenecen a sí mismos. O sea, ¿cómo puedo obtener algo para mí si no me pertenezco? ¿No? Como que esa es como la reflexión con la que de la Guattier cierra su texto. Es un texto muy cortito, tiene 60 páginas, yo la que tengo es la traducción de Diego Tatián, que es un espinosista de la Universidad Nacional de Córdoba, y esta edición tiene otro texto de Marilena Chaui, que es otra espinosista brasilera. Bueno, hasta ahí, o sea, como que de la Guattier medio tiró la bomba, nos puso a pensar, arrancó por ahí, y ahora vamos a agarrar a este señor, que quienes me conocen saben que yo lo amo un montón, que es Baruch Spinoza. Como anticipación y para comentarles, voy a hacer un salpicado de muchos textos. Bueno, la ética, el tratado político y el tratado teológico político, que son como las tres obras más grandes y más contundentes de Spinoza. Sobre todo la ética, que es como la obra fundamental. Acá hago paréntesis, paso un chivo. Creo que son 2 videos nuestros de introducción a la ética de Spinoza, por si quieren chusmear. Y con algunas lecturas que hace Diego Tatián, un poco de La cautela del salvaje, que es su tesis doctoral, creo, y de Spinoza disidente, que es un libro más reciente, y con algunas lecturas de Deleuze, bueno, varias. Deleuze es un spinociano a morir. Yo tomé Spinoza filosofía práctica, bueno, un poco del medio Spinoza, como así, salpicado. Después, en un momento, cuando veamos eso, lo vamos a conversar. Son diferentes las lecturas que hacen Diego Tatián y la que hace Deleuze.
Bien. A ver, para no meternos como en todo el sistema de Spinoza, igual algunas cositas vamos a tener que decir. Pero un poco lo interesante de este autor es que empieza a poner como en el centro de la escena filosófica y de la filosofía política la cuestión de los afectos. Un poco que como que pone, es como si pusiera un poco los afectos a la base de nuestros funcionamientos. Eso es lo que particularmente vamos a tomar para pensar estos mecanismos psíquicos de la servidumbre voluntaria. Bien. ¿Qué dice Spinoza a muy grandes rasgos? Esto voy a hacerlo aceleradamente, cualquier cosa me detienen y lo desarrollamos. Una de las premisas fundamentales de Spinoza es Deus sive natura, que significa es Dios o la naturaleza, en el sentido de que Dios y la naturaleza son lo mismo. Esta sustancia, que sería el fundamento del ser o el ser mismo, para Spinoza es la naturaleza. En ese sentido, es una filosofía completamente inmanente, no trascendente. De ahí se deducen un montón de consecuencias. Sintéticamente, es que no hay un más allá, sino que todo sucede y todo está más acá. O sea, todo está en el acá, corporal. Por eso él habla de afectos. Los afectos atraviesan los cuerpos. Si no hay un más allá, no hay un bien más allá. ¿Sí? No hay un bien que alcanzar, sino que todo ya aquí, de alguna manera, es perfecto como es. Porque no hay una perfección a alcanzar, sino que ya está esa perfección en plano de inmanencia. ¿Por qué es todo perfecto? Porque es lo que es, y todo lo que es Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué estamos hablando de Dios en este taller? Deleuze dice algo súper interesante de eso, que es que Dios es el concepto como más amplio y más libre de la filosofía, entonces retomar ese concepto y darle otro sentido le permite a Spinoza como construir otra imagen de todo lo que es, ¿no? Es como armar otra foto, armar otra composición. Diferente a la composición tradicional platónica, y de Platón para acá, el resto que es, hay un mundo supraterreno y un mundo terreno. Está el mundo de lo sensible, que es falso, que es malo, que es del pecado, como todo lo malo, y está el mundo de las ideas, en el cristianismo va a ser el cielo, que es donde está todo lo bueno y donde se encontraría esta idea de bien y todas estas ideas regulatorias a las que hay que seguir, no como por las cuales hay que luchar para alcanzar. En ese sentido, esto también lo dice Deleuze, es la filosofía más antijerárquica que hay, porque si no hay un más allá y todo se da en este plano, todo se da en este plano al mismo nivel. Entonces, en tanto existencia, no hay ninguna existencia que valga más que la otra. Después sí va a haber una especie, Spinoza no usa esta palabra, pero para que se entienda, después va a haber una especie de jerarquía en el orden de los afectos, en el sentido de quién es más dueño o dueña de sí, en tanto quién es más causa de sus afectos, ¿sí? Como que esa existencia sería una existencia mejor, pero per se, ninguna existencia vale más que la otra, ¿sí? ¿Se entiende eso? Un segundo. Esto también va a generar un montón de problemas porque la filosofía venía muy en clave de jerarquías, ¿sí? ¿Cuál es la primera jerarquía? Está el bien, al que hay que alcanzar. Eso es superior a todas las existencias concretas. Ahora el bien no estaría por fuera, estaría en cada existencia concreta, ¿no? Entonces, como que está todo en este plano de inmanencia. ¿Se entiende esto hasta acá? Así a vuelo de pájaro, pero lo fundamental se ve. Bien, entonces, en este sistema de Spinoza tenemos la sustancia, que es eso que acabo de nombrar, que tiene atributos y modos. Los atributos son modos o formas de expresión de la sustancia,
está el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento. Es decir, que todo lo que es la substancia, que a su vez es la naturaleza, se expresa o de manera en relación a la extensión. Extensión es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, entonces o se expresa de manera corporal o se expresa a la manera de las ideas, ¿no? Como que establece esta, entre comillas, dualidad, es dualidad, no dualismo, o sea, porque esa dualidad no es el fundamento es más la sustancia, pero sí que se expresa de dos formas. No quiero usar la palabra modo porque tiene otro sentido en Spinoza. Y después lo que hay son los modos singulares, que son como las singulares combinaciones de extensión y pensamiento, que básicamente cada existencia concreta, cada ente o ser singular es un modo de la sustancia. ¿Sí? En ese sentido, cada ser humano es un modo de la sustancia. Perdón, con otra duda. ¿Son formas de extensión de la materia o de la sustancia? La materia es extensa, digamos, la extensión es una forma de expresarse de la sustancia, que se expresa, si lo querés así, como materia. Bien, muchas gracias. Y la otra manera es como idea, como pensamiento. Pero entonces, Juli, no sé si eso estaban preguntando, sustancia no es acá sustancia en el sentido material del término concreto. Me parece que a eso iba la pregunta Claro, no, sería, o sea, formas de extensión de la sustancia, extensión y pensamiento, y el pensamiento forma parte de la materia o no. Claro, porque son lo mismo, solo que se expresan de diferentes maneras. Como que si lo miramos desde una perspectiva es materia o extensión o cuerpo, y si lo miramos desde otra perspectiva es idea, pero en el fondo es lo mismo. Esto se entiende mejor si lo pasamos a un plano más antropológico, que es que es esta idea de que somos, entre muchas comillas, ¿no? Pero como cuerpo y alma todo en uno. No es que hay un alma por un lado y un cuerpo por el otro y entran en conflicto, sino que es una y la misma cosa, mirada desde una perspectiva o mirada desde otra perspectiva. Pero es lo mismo, ¿sí? Hay una especie de paralelismo, digamos. Y de hecho, el alma puede pensar más cuanto más puede el cuerpo, y también, y viceversa, el cuerpo puede más cuanto más puede el pensamiento. Sí. No eso, que gracias. Bien, todo esto para que entiendan después cómo vamos hablando. Estos modos singulares que somos, es como que eso, o sea, todo el tiempo los modos de la sustancia, es decir, los entes singulares, pensémoslo acá ya más como humanamente, porque es lo que estamos pensando en un plano de lo humano, todo el tiempo somos afectados por los encuentros que vamos teniendo con todo lo que existe, o sea, desde la temperatura ambiente, la luz y los encuentros con otras personas o con cosas, etc. Esos encuentros siempre, siempre, siempre nos modifican, porque no hay ningún encuentro que no tenga como, o que no produzca una afección, va a decir, affectio es la palabra que usa en latín, o sea, es decir, no hay ningún encuentro que no produzca aunque sea una mínima modificación. Si me levanto y hace frío y no me gusta el frío, me va a poner de mal humor. Si me levanto, hace frío y me gusta el frío, me va a poner de mal humor, ¿sí? Ese encuentro con lo que podemos pensar como temperatura ambiente ya genera una modificación. Estas modificaciones lo que hacen es o incrementar nuestra potencia de obrar o disminuir nuestra potencia de obrar. Para Spinoza, cada cosa se define por su potencia. Es decir, yo no soy una esencia, mujer, blanca, adulta, la que quieran, no soy ninguna de esas,
sino que soy lo que puedo. Es decir, que cada ser se define por su potencia. En ese sentido, si yo pienso en un caballo de competición o de exhibición y en un caballo de trabajo, sus afecciones y lo que sus cuerpos pueden es muy diferente. Y, por ejemplo, respecto del caballo de trabajo, es más parecido a un buey o a algún otro animal de trabajo. Sus afecciones son más parecidas, aunque sean dos especies diferentes, ¿se entiende? Sino que al definirse por lo que pueden y las afecciones que tienen, ahí habría como más similitud. ¿Se entiende esto? Es como una idea contra el sentido común en un punto, porque nos manejamos pensando en esencias, y que es toda la filosofía tradicional, y no en términos de potencias. O sea, no, incluso no nos autopercibimos en relación a lo que podemos, para bien o para mal, sino que creemos que somos algo. Bien, ¿se entiende esto hasta acá? Si se entiende, sigo. Bueno, si callan, otorgan. Yo sigo. En este sentido de las afecciones, hay como una teoría de Spinoza que a mí me parecía interesante para explicar, que tiene que ver con 3 géneros de conocimiento. El primer género de conocimiento es la imaginación, en el que yo solo tengo conciencia de los afectos que me suceden e imagino sus causas. Es decir, yo tengo conciencia de que, no sé, el calor me molesta, pero no tengo una conciencia como más clara acerca de ni de por qué me molesta, ni de por qué el calor provoca determinados efectos en mí, ¿sí? Es más como este simple andar por la vida, encontrándose con cosas y chocando, y acordémonos que en ese ir chocando incrementamos o disminuimos nuestra potencia de obrar, pero no sabemos por qué. No, como que no tenemos mucha idea de por qué, simplemente nos sucede. Si lo asociamos a otros conceptos de los que hablamos hace un rato, es como el modo de vida más alienado. En el sentido de no puedo ser autoconsciente de mí misma, sino que simplemente me sucede. Simplemente, si se quiere así, la vida me va pasando, y si tengo suerte voy a tener encuentros más potentes, y si tengo mala suerte voy a tener encuentros no solo menos potentes, sino más depotenciadores, o sea, que disminuyan mi potencia. El segundo género de conocimiento es la razón, que es donde yo ahí elaboro racionalmente justamente esta conexión entre causa y efecto, que el tema es que a veces se pueden confundir y creer que, no sé, el sol está para calentarnos. El sol no está ahí para calentarnos, el sol está ahí y nos calienta, que es muy diferente a creer que está, pero digo, o sea, no sería ahí una relación de causa-efecto, estaría como esta confusión, pero ya por lo menos puedo entender que, no sé, siento calor porque salió el sol, pero a la vez, no sé, me da vitamina D que me hace bien, qué sé yo. Entonces, ya en este segundo género de conocimiento hay un nivel más de conciencia respecto de lo que nos sucede en términos de afecciones. Y el tercer género de conocimiento, que es, obvio, el más interesante y el más elevado, es la intuición. Es cuando ya, de alguna manera, hemos logrado inscribirnos en las líneas de alegría, es decir, las líneas que incrementan nuestras potencias de obrar, y ya sabemos, o podemos como saber un poquito de antemano, si eso que va a suceder incrementará o disminuirá nuestra potencia. Y vieron que la intuición es como un modo de conocimiento más inmediato. O sea, no es el razonamiento que necesita mediaciones para pensar. Yo cuando razono establezco una serie de pasos. La intuición es lo percibo, lo siento, ¿no?
como que tiene ese carácter de inmediatez. Acá, en todo esto de que se paró la grabación, me olvidé de decir algo re importante, que es como hacer un poquito de hincapié en esta cuestión de la alegría y la tristeza. Alegría en Spinoza no es estar en estado de contentura, ni la tristeza es estar llorando, sino que alegría tiene este sentido específico de incrementar la propia potencia de obrar, y tristeza tiene este sentido específico de disminuir la propia potencia de obrar. Se me ocurre un ejemplo polémico, pero divertido, que es nada, hay ciertas drogas que quizás en un determinado momento y por un determinado lapso de tiempo nos generan alegría, tipo nos hacen liberar hormonas que nos hacen sentir alegres, entre comillas, pero nada, después o la resaca o lo que sucede en ese estado terminó disminuyendo nuestra potencia de obrar, ¿sí? Hago un paréntesis, este no es para nada un comentario antidrogas, solo hay que saber usarlas, con cautela. Por eso tengo tatuado ahí, dice caute, con cautela. Pero un poco va por ahí, digamos, ¿no? Como lo que incrementa nuestra potencia y lo que la disminuye. Quizás lo que incrementa nuestra potencia en un primer momento nos desagrada un poco, pero entre comillas, entre muchas comillas, no me gusta, pero nos hace bien en este sentido específico de incrementa nuestra potencia. Y, a ver, este conocimiento intuitivo, que obviamente es el menos desarrollado, como que la mayoría solemos quedarnos o en la imaginación o en la razón, pero no desarrollamos esto, y que tiene que ver un poco también con este desprecio del cuerpo que nos va a proponer el capitalismo y que no estamos prestándole atención a nuestras afecciones. No en el sentido naif, o sea, o no sé si es naif o no, como no es solo registrar lo que sentimos, sino también por qué y como poder atribuirle después una causa y tratar de hacerlo o como poder hacerlo más inmediatamente. Porque justamente este género de conocimiento tiene que ver con poder componernos con situaciones, no sé, placeres, deseos, que se compongan con nosotros en nuestra estructura vital. Es decir, poder producir justamente composiciones y no descomposiciones. Que los encuentros que podamos producir nos compongan. Componer es justamente ese poner con, que va a incrementar esa potencia. Descomponer es justamente lo que nos empieza a destruir. Y en ese sentido, esto es re interesante, como en la lectura que Spinoza hace de la ética, porque la ética no tiene que ver con observar principios, para él, con observar un bien y observarlo y contemplarlo y después seguirlo, sino con la continua experimentación de sí. Con ir probando qué se compone con mi cuerpo y qué descompone a mi cuerpo. Pablo. Juli, sí, te hago un comentario que esto cuando hicimos el taller de la ética también creo que te lo comenté, pero bueno, lo repito en este espacio. Spinoza escribió esto en un momento y ahora estamos en otro, ¿no? Entonces, es una pregunta no para que me la contestes vos, sino para que la pensemos. ¿Cómo diferenciar el incrementar las potencias de Spinoza con el imperativo de rendimiento del neoliberalismo? Porque si no, se pueden hacer lecturas en las que, guiados por los principios e ideales de nuestra época, se le puede hacer decir a Spinoza que tiene que ver con, no sé, poder laburar 20 horas por día. Ahí aumentó la potencia de hacer algo, de que se quede a trabajar. Ponele, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar caer en una reterritorialización de ese concepto de Spinoza? Te lo voy a responder muy sencillamente. Poder más no es poder mejor. No se trata de una cuestión de cantidad, sino de calidad.
si lo querés poner así. Incrementar la potencia es mejorar la potencia, no aumentarla en términos cuantitativos. Ahí está la diferencia. Porque, y volviendo al mismo concepto, si yo incremento mi potencia en términos cuantitativos, muy probablemente me entristezca. Muy probablemente. Si yo incremento mi potencia en términos de rendimiento laboral, nada, voy a terminar con un nivel de depresión, angustia, estrés, ansiedad, etc. O sea, poder más no es poder mejor. Y lo que plantea esto es poder mejor. ¿Cierra? ¿Convence? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Lo habíamos charlado en otras oportunidades, pero bueno, para decirlo acá también. No, está bueno y preguntaba el cierre igual como al conjunto, digamos, como Ah, al grupo. También porque, bueno, sí es cierto, Spinoza, Nietzsche, es como muy finita la lectura que se hace o que se puede hacer para reterritorializar los neoliberales. O sea, para darle la razón con ellos al neoliberalismo, cosa que no es lo que están queriendo plantear. Pero sí, está buenísima la aclaración. Y te digo más, hay una, a ver si la encuentro rápido, se las leo. Hay una cita de Tatiana, muy bonita, que dice algo así como que la calidad ética de una persona se define por la calidad. La vida ética no se revela solamente en la existencia activa, ahí lo vamos a ver, sino también por la calidad de las pasiones que tienen preponderancia, determinando así una condición afectiva específica. O sea, la calidad ética tiene que ver con el tipo de afecciones que somos capaces de proporcionarnos. Acá siento que hay una discusión entre Tatiana y Deleuze, se las voy a contar. Porque para mí Tatiana hace una lectura más en clave, para mí es un poquito más meritócrata, digamos, o tiene menos en cuenta algo que sí tiene muy en cuenta Deleuze, que son las tristezas inevitables. O sea, como que Tatiana, a ver, vamos a decirlo ordenadamente. En esto de los géneros de conocimiento, en la intuición, en el género intuitivo, yo ya puedo ser causa activa o lo más activa posible de las afecciones que voy teniendo. ¿Cómo soy causa activa de las afecciones que voy teniendo? En la medida en que yo me pude inscribir en las líneas de alegría. ¿Qué sería inscribirse en las líneas de alegría o incrementar las potencias? Tan sencillo y tan difícil como estar de acuerdo con una misma. Pero no a un nivel racional, sino a un nivel como más corporal, que incluye obviamente y contiene a lo racional, pero no es solamente eso. Y en ese sentido, un poco la línea de Spinoza es que si esas afecciones me las proporciono de manera activa, siempre van a ser alegres. La tristeza tiene mucho más que ver con la pasividad, con algo que yo de alguna manera no estoy haciendo porque justamente no incrementa mi potencia. Esto se liga a otro concepto de Spinoza, que es el de conatus, que es el ser persevera en el ser. Si mi ser, si mi singularidad va a perseverar en sí misma, no se va a proporcionar de manera activa afecciones tristes. En todo caso, esas afecciones tristes van a llegar de manera pasiva. Acá podemos hacer un paréntesis o una alerta, digamos, en relación a la alienación, por ejemplo. Como que es algo ahí que se puede problematizar. Pero un poco la libertad tendría que ver con esta chance de proporcionarnos afecciones alegres. Acá Deleuze hace una lectura para mí inteligente, que es, hay afecciones tristes que son inevitables, o sea, que no las podemos elegir. Lo que podemos hacer en todo caso es disminuir su efecto. Pero sí me parece interesante esto, poder problematizar
cuántas afecciones tristes transitamos en el día a día que podemos desarticularlas. Hay un montón que no, esas son inamovibles. Yo desearía que sí, seguiría teniendo experiencia en este sentido, pero bueno, el sistema no lo vamos a poder dinamitar, al menos no en el corto plazo. Pero sí hay un montón, y acá lo remito a lo que decía la Lau de los mandatos y lo que decía, creo, el Tadeo del postergarse, sí lo podemos remitir ahí. Y decir, bueno, ¿cuántas de esas afecciones tristes de alguna manera las estamos sosteniendo? Y efectivamente podemos dejar de sostenerlas. Y es sobre todo eso, es sobre todo esta línea de el dejar de sostenerlo, como que de la Guattier también lo pone en este plano, que es, a ver si lo encuentro, o sea, es como, no se trata de arrancarle algo al sistema, sino de no darle nada, y en ese sentido un dejar de hacer, un dejar de sostener. Pero para poder dejar de sostener determinados mecanismos, es necesario poder haberlos identificado, pensado, y haber podido entender cómo se componen o descomponen con mi singularidad. ¿No? Como que un poco la propuesta pasaría por ahí, por la identificación de estas afecciones. Afecciones, recordemos, afecciones cada encuentro, afecto es alegría, tristeza. Cómo cada una de estas afecciones que tenemos diariamente, cotidianamente, se inscriben en un afecto o en el otro. Y ahí, perfecto, si se inscriben en un afecto triste, ver al menos, hacernos la pregunta de si las podemos desarticular o disminuir. Pablo. Sí, lo que estaba trayendo ahora, Juli, me hizo pensar algo, que es cómo preguntarse si algo incrementa o no las potencias. Es muy difícil, es muy diferente, mejor dicho, además de muy difícil, pero quiero decir, es muy diferente, me salió fallido, de preguntarse si algo es mío o es ajeno, ¿no? Es como otra pregunta, porque la lógica de preguntarse, ¿esto es un deseo mío o es impuesto? Es una lógica que presupone una idea de un sujeto con algo interno y algo externo, con algo propio y algo ajeno, con algo natural y con algo impuesto, ¿no? Y esta es otra lógica, no es ir por la vía de lo de adentro y lo de afuera, es ir por la vía de lo que incrementa o no las potencias, porque puede venir una propuesta de la afuera que incremente las potencias. ¿Sí? Tal cual, perfecto. Acá hay algo que es interesante pensar, y lo traigo porque desarticula un poco las lógicas con las cuales pensamos. Una de las ideas más fuertes de la modernidad, o sea, que va a producir la modernidad, es la idea de individuo. Esto que decís vos, hay un individuo que se asocia a la idea de átomo, es decir, la última unidad no divisible, individuo, cual burbujita, que tiene justamente un exterior que lo puede influir o no, pero tiene un interior y en su interior una esencia, etc. Y cuando Spinoza habla de singularidad, retendemos a linkearlo con individualidad. Y si decimos singularidad radical, pareciera que dijéramos individualidad absoluta, y no es así. En primer lugar, porque la idea de individuo es una ficción, es mentira, digamos. Es mentira el adentro y el afuera, es mentira que somos un solo ser, y es mentira que somos como esa burbuja, es mentira, o sea, es falso, es una ficción. Y en ese sentido, decir, bueno, el deseo, mi deseo, y a ver, porque el incremento de las potencias tiene que ver con el deseo propio, y ese deseo mío, que sería singularísimo, no tiene por qué ser absolutamente original, por ejemplo. No tiene que ver con una creación desde la nada, porque nada, la nada no existe, digamos. Yo ya soy un ser que ha sido
no sé, creado por un lado y producido por el otro. O sea, ya hay una existencia previa. Entonces no tiene que ver con esa idea de individualidad absoluta, desde la cual podríamos pensar si mi deseo es mío o es un deseo ajeno. Porque esta idea de individuo nos genera la ficción también de que los deseos de los cuales estamos convencidos son deseos propios, ¿no? Y si yo deseo, no sé, formar una familia, tener hijos y tener un trabajo estable, y voy a creer que es mi deseo. Bonita, o sea, qué mío, si lo desean, o sea, así se produce el sistema, lo desean millones de millones de millones de personas, ¿no? Como que está ahí como esa problematización, pero sí, es como vos decís, esto pasa por otro lado, pasa por cómo determinadas afecciones me componen o me descomponen. Y si hay algo que desea todo el mundo, sin saber por qué, pero a mí me compone, piola, a mí me compone. Va conmigo, hace que yo esté de acuerdo conmigo en mi existencia. Acá voy a decir dos cosas que no me las quiero olvidar. Una es la idea de bien y la otra es la causa del deseo. Por un lado, para Spinoza va a decir respecto del bien que no es que deseamos algo porque es bueno, es decir, hay alguna situación, acontecimiento o bien, o qué sé yo, cosas, digamos, que sea intrínsecamente buena y en función de su bondad yo la deseo, sí, no sé, soy un ser racional, por ejemplo, éticas más aristotélicas, etcétera, sino que vamos a decir y vamos a sentir que algo es bueno porque lo deseamos. Yo voy a considerar que algo es bueno porque lo deseo. Porque lo deseo, porque se compone conmigo, porque incrementa mi potencia de obrar. Por eso decía, no hay un bien universal y un mal universal. Existe lo bueno y lo malo en cada caso para cada singularidad. Me olvidé lo que iba a decir. El deseo, o sea, algo es bueno porque lo deseo, porque yo deseo todo lo que aumenta mi potencia de obrar, pero hay una alienación posible en Spinoza. O sea, hay un deseo que no tendría que ser mi deseo. Sí, él lo pone así, que es lo otro, que es la causa del deseo. Spinoza dice, los seres humanos creen, a ver, al desear cosas y tener claro que desean esas cosas, creen saber por qué las desean. Y dice, en realidad no sabemos por qué deseamos lo que deseamos o queremos lo que queremos. Como que hay que poder remitir el deseo a su causa. Remitir el deseo a su causa sería poder tener esta conciencia o esta claridad de que esto que deseo incrementa mi potencia de obrar. Ahí puedo remitir el deseo a su causa. Lo que él dice es que la mayoría de los seres humanos no pueden hacer eso, no pueden remitir el deseo a su causa. Simplemente porque somos conscientes de desear algo, creemos que sabemos por qué lo deseamos, pero no sabemos por qué lo deseamos. Ahí esta idea se conecta directamente con Deleuze, que es el deseo, la mayoría de las veces es gestionado. Nos hacen desear cosas. Y acá tiro la pelota arriba de la mesa, digamos, es finita la línea, es muy finita. Sí, es finita la línea, sobre todo entre imaginación e intuición. No, ahí no es tan finita. Imaginación es, para decirlo muy sencillamente, simplemente me suceden cosas y como no indago en las causas, ni de por qué me sucede lo que me sucede, ni de por qué me afecta de esa manera lo que me sucede, imagino. No sé. No sé, a ver. Alguno de ustedes, supongamos que todos tienen las cámaras prendidas, o al Pablo, de repente, mientras estamos teniendo esta reunión, le llega un mensaje de trabajo que le genera malestar. Yo no sé nada de eso, ¿no? Y el Pablo pone cara de culo. Yo lo que veo, mi encuentro con el Pablo ahí, es su cara de culo. Como yo no conozco la causa de eso, ni conozco tampoco por qué me afecta, yo voy a asociar la cara de culo del Pablo con que no le gusta lo que yo estoy diciendo.
Ahí estoy imaginando, que es lo que hacemos la mayor parte de las veces. Sobre todo en los ámbitos como humanos, suponemos, imaginamos, en un punto inventamos las causas, no solo de por qué sucede lo que sucede, sino de por qué eso me afecta de determinada manera. Porque si yo asocio la cara de culo del Pablo, o sea, lo voy a asociar directamente a lo que yo estoy haciendo, ¿por qué? Ahí sería imaginación. Intuición sería saber cómo me encuentro con lo que incrementa o disminuye mi potencia de obrar. Que ya es otra cosa. Sí. No, nada, eso tiene que ver con una información dada, la intuición. Tiene que ver con una información muy personal, pero dada. Te hago un mínimo cambio de palabra, porque soy muy ñoña. No es tanto información, sino un saber. Sí, Información es, tengo un dato. Saber es más atravesado por el cuerpo. sí, como más descartiano. No es Descartes, Spinoza no es Descartes, porque Descartes va a establecer este paralelismo, pero siempre la data baja de la razón, del pensamiento. En Spinoza la intuición, al tener que ver con los afectos, tiene más que ver con el cuerpo, como que la balancita estaría un poquito más del otro lado. Pero sí es esto inmediato, o sea, sí es eso que es completamente inmediato, Bien, muchísimas gracias. pero que lo sé. Entonces, si bien está esta cuestión de poder estar como de acuerdo con una misma en el sentido de poder inscribirnos en las líneas de alegría, sí lo que sucede es que no remitimos los deseos a sus causas. Al no remitir los deseos a sus causas, creemos que deseamos cosas que en el fondo disminuyen nuestra potencia de obrar, la van dinamitando. Y acá, nada, ejemplos hay un montón. Generaciones de ahora también, pero digo, generaciones anteriores en donde el mandato familiar estaba como mucho más fuerte. Nada, ¿cuántas madres tenemos nosotros que te das cuenta que no querían ser madres, te das cuenta que querían hacer otra cosa de su vida, pero creían que deseaban eso? Y si vos les preguntás, no, yo sí me quise casar, yo sí quería ser mamá, pero nada, en el fondo no. Porque digo, está bien, era, o sea, como había mucho menos espacio para la pregunta por el deseo propio y tal, pero esto no se remitía ese deseo a su causa, en el sentido de no se podía hacer esta conexión entre esto que deseo, ¿incrementará mi potencia de orar o la va a disminuir? Y acá es una pregunta que a mí me parece interesante hacerse como en la previa a meterse en cualquier situación. ¿Esta movida en la que me voy a meter, incrementará o disminuirá mi potencia de orar? Spinoza es muy claro acá y va a decir esto: nadie sabe cuánto puede un cuerpo antes de la experiencia. O sea, no lo podés saber previamente. No hay chance de saberlo previamente. Sí, Pablo. Perdón que te voy cortando, Juli, pero voy leyendo los comentarios, ¿te parece que a veces van poniendo? Sí, los estoy leyendo, sí, sí. Porque nos hemos como olvidado del chat un poco y así incentivamos también la participación, porque vieron que si una conducta se ignora, se extingue, dicen los psicólogos conductistas, así que vamos a seguir el consejo de Skinner. Dice, voy a leer algo antiguo, cuando estábamos hablando de la construcción del sujeto, dice la Caro, en México se dice cotidianamente mande, mande, mande cuando le hablas a alguien. Eso habla de una historia, de una construcción de identidad. Abajo el Tadeo pone la frase, la maternidad será deseada, claro, como si el deseo fuera garantía de algo, ¿no? De originalidad. Y abajo la Caro pone, entonces, detectar la causa tiene que ver con un profundo autoconocimiento, con signo de pregunta. O sea, dentro de un sistema que gestiona el deseo. Perfecto. Estoy La anotando. última era como una pregunta, Laura. Y hago Eh, un aporte
y te dejo. El otro día vi la película Encanto de Disney y me parece que es interesante para ver. A mí me encantan las películas infantiles, quiero decirles. Me parecen más interesantes que las que hacen para adultos a veces, y trabaja el tema de los mandatos familiares. Me pareció muy interesante la película. Aborda el tema del mandato familiar, se la recomiendo. O sea, no sé si me encantó, pero está bueno el tema. Y te dejo hablar. Valentín quería hablar. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí. Una pregunta, porque no entendí, no sé si me quedó claro. Esto de el incremento o la disminución de las potencias, ¿coincide con lo que nombrabas de componer o descomponer? Lo pregunto en el sentido de, ¿no existen incrementos de potencia que nos descompongan? O lo pongo de otra manera, ¿no existen determinadas situaciones que sean destructivas para con uno o dañinas y que sin embargo las tomemos como incremento de la potencia? Eso es lo que quería saber. Está buenísima la pregunta. Voy a ir retomando cositas y voy a responder esa después, Valentín, pero está buenísima la pregunta. En lo que estaba antes era cuánto puede un cuerpo antes de la experiencia, eso no se sabe, esto hay que experimentar. La ética es una continua experimentación de sí. ¿No les parece precioso? O sea, a mí me parece precioso entender un modo de vida como una continua experimentación de mí misma y ver cómo las cosas me afectan o no de determinadas maneras. Porque digo, también esto de la alienación y el piloto automático nos hace funcionar siempre de una determinada manera, sobre todo esta asociación a la idea de identidad. Si yo soy una persona, póngale, muy estructurada, voy a tender a funcionar de una misma manera siempre, y nada, por ahí, qué sé yo, ciertas estructuras incrementan mi potencia o se componen conmigo, pero puedo eventualmente deshacer esa identificación y un día hacer otra cosa y experimentar conmigo misma. Así con todas las cualidades que podamos adscribir a nuestra propia singularidad. Todas tomarlas con pinza, ¿no? Pegarlos con una cinta de la que podamos despegar esas etiquetas, porque nada, para poder experimentar con una misma, con una misma, con uno mismo, hay que poder desarmar un poquito eso que habíamos construido como una identidad. Bueno, lo del mando y la maternidad deseada me hizo mierda, es cierto, y sería re interesante pensar estas dinámicas como tan cotidianas y tan populares que hablan de estas cuestiones como de la obediencia. La maternidad deseada, a mí me hace un montón de ruido. Ro, ¿querías hablar? No, sí, pensaba en esto que comentaban hace un rato de la importancia de situar y de alguna manera historizar, ¿no?, la construcción de estas categorías por Spinoza, porque pensaba en que por momentos esto de lo que compone y descompone parece reproducir cierto dualismo jerarquizante, ¿no? Como si componer fuera en la línea otra vez asociado a lo vital y descomponer no, y ahí Carolina decía algo interesante, que es, hay lecturas bastante deconstructivas de esto, como por ejemplo Haraway y el compost, pensar en lo que ocurre con las descomposiciones colectivas, ¿no? Y me parece que por eso digo, es piola esto de poder pensar en hacer una lectura situada de estas categorías. Sí, buenísima esa intervención, y la conecto, me voy derecho a lo que decía Valentín, de si hay incrementos de potencia que nos descompongan o nos destruyan. Hay que desarmar todo lo que entendemos por lo que está bien. Incrementar nuestra potencia de obrar puede ser, no sé, eventualmente en escritores sigo con Deleuze, porque me gusta ese señor. El chabón escabiaba para escribir. Y ese era su incremento de potencia y a él le funcionaba hasta que le dejó de funcionar. Y podemos pensar
el consumo de alcohol como una conducta autodestructiva. O sea, no hay que correrse con esta idea de la descomposición o la destrucción con los mandatos sociales, porque solo cada cuerpo singular puede saber lo que le componga o descomponga. Lo que componga e incremente la potencia es ni lo que nos hace producir más, ni lo que nos alarga la vida, ni lo que nos hace más lindes, ni lo que nos hace más exitosos. No pasa por ahí. Pasa más por, esto me es muy difícil de explicar, pero yo creo que se puede captar, que es estar de acuerdo consigo mismo, íntimamente, radicalmente. No no sentir vergüenza de lo que estamos haciendo en un punto, igual es más profundo que eso, pero pasa un poco por ahí. Entonces, en ese sentido, ciertas lógicas de descomposición social u orgánica pueden tranquilamente ser un incremento de la potencia. Pero esto, en la medida en que son un incremento de la potencia, no nos descomponen. ¿Sí? Sí, tenemos esto, que ajustar o resignificar, o lo tiro para problematizar también, digamos, es mi interpretación de lo que yo hago, o sea, de Spinoza. Pero esto, incremento de la potencia, siempre tiene que ver con lo que se compone conmigo, pero lo que se compone conmigo no es en clave ni de salud fitness, ni de nada que vaya por ahí, sino con poder producir una singularidad más acorde al deseo. Pero insisto mucho en esto, considero que algo es bueno porque lo deseo, no al revés. Entonces, no hay un mandato, acuérdense aparte esto de la inmanencia en Spinoza, todo está acá, no hay un bien más allá que haya que alcanzar de ninguna manera por ningún lado. Es mucho más antijerárquico en ese sentido, digamos, no hay un, al menos en como yo lo interpreto, no hay como un camino marcado de hacia dónde ir. No es que hay cosas que están bien o que están mal, hay cosas que están bien o que están mal para mí. Y el incremento de mi potencia tiene que ver con mi singularidad y con mi deseo. Que en algunas personas puede ser algo más acomodado al sistema, en otras no, pero esto no pasa por ahí, no es eso lo que está en discusión. Y en ese sentido, articuló con lo que me había quedado de lo que había dicho la Caro, que es, sí, detectar las causas del deseo tiene que ver con un profundo autoconocimiento, sí, tal cual. Pero un profundo autoconocimiento, acá me quedan cortas las palabras, perdonen, pero como un conocimiento posta de las luces propias y de las sombras propias, qué feos esos términos, perdónenme, luces y sombras me parece horrible, pero eso, como un profundo, a ver, es imposible, pero es como tratar de encontrarse por fuera de esos mandatos. No existe, digamos, ya dijimos que no hay adentro y afuera y tal, pero sí es posible encontrar ahí una singularidad. ¿Se entiende o lo enredé todo? Juli, ese autoconocimiento también se da en el encuentro, justamente. Siempre No se va a es dar, ir a las profundidades a buscar. se va a dar después del encuentro porque nadie sabe cuánto puede un cuerpo antes de la experiencia. O sea que si esa experiencia no existe, yo no la puedo conocer y no me puedo conocer en relación a esa experiencia. Siempre va a ser un autoconocimiento atravesado por la experiencia, no es un autoconocimiento de tirarme en la cama y ponerme a pensar, a no ser que tirarme en la cama y ponerme a pensar me genere una experiencia. ¿Sí? Pero siempre ese autoconocimiento tiene que ver con la experiencia. De todos modos, también ahí me parece que hay otro peligro en interpretar un relativismo como muy absoluto y que quizás, no sé, acercarnos a Chernobyl no va a servir a ninguno, me parece. Entonces, como que, o no, o alguien sí. Por eso,
es poder, de alguna manera, por eso el tercer género de conocimiento es, como ya me inscribí sobre una línea de alegría, ya más o menos puedo anticipar, no absolutamente, exhaustivamente, pero ya puedo anticipar. No hace falta acercarse a Chernobyl. Justo dije ese ejemplo porque el Tadeo me escribió que ahora en el conflicto de estos dos países se prendió fuego una planta nuclear en Ucrania. Así que ahí no hay que acercarse, claro. No, claro que no. Hablando del mundo de las potencias y de la tristeza del que hablaba él, de las tristezas inevitables. de las tristezas inevitables. No, pero así te digo también, no sé, nada, capaz no hace falta ir a un boliche para saber que eventualmente la puedes pasar como el orto, digamos, no hace falta juntarte con determinadas personas para saber que no te va a sumar, digamos, o sea, como que incluso en algo más previo y más cotidiano también se puede como poner eso en juego. Si nunca fuiste a un boliche, no vas a saber si te gusta o no te gusta, pero nada, capaz fuiste una vez o te acercaste, miraste y no hace falta estar adentro una temporada entera para saber si incrementa o disminuye tus potencias, ¿no? O sea, ya No sabemos hace lo que falta ir hace al Cosquín, digamos, claro. Claro. Si no te gusta el boliche, no hace falta ir al Cosquín a probar si te gusta el Cosquín. Claro. Lo mismo esto, no hace falta ir a acercarse a una planta nuclear para ver cómo nos afecta eso. Hay muchas posibilidades de que nos afecte muy mal, digamos, como... También esto, como confiar un poco en ciertos conocimientos colectivos, pasa que, bueno, hay que singularizarlos cada vez, como una cosa es conocimiento colectivo, otra cosa muy diferente es mandato ético-moral, pero, nada, poder hacer como esa articulación. Y en relación a esto que decía del autoconocimiento, lo que va a plantear Spinoza es el autogobierno de los afectos mediante el conocimiento. O sea, el conocimiento nos sirve para poder producir este tercer género de conocimiento y para poder orientarnos en estas líneas que incrementan nuestras potencias. Eso es como el planteo de él. Es un autor difícil de catalogar, a mí particularmente no me gusta, pero hay quienes lo ponen como racionalista, a mí me parece que no es racionalista, pero sí en él tiene una importancia muy grande lo que puede hacer la razón. Pasa que particularmente en él, lo que la razón, o el pensamiento más bien, lo puede en relación a la experimentación corporal. No es una razón o un pensamiento más autónomo como sí lo puede ser en Descartes, por ejemplo, o, bueno, en Kant, ¿no? Como que ahí tiene como más autonomía. En Spinoza no, porque pensamiento y extensión son lo mismo. Entonces, en ese sentido, es más esta idea de atravesar los saberes por el cuerpo. Lo cual no significa que hay que ponerle el cuerpo a todo. O sea, no hay que ir a poner el cuerpo en cualquier lado para saber si. ¿No? Como que un poco este tránsito por determinadas experiencias nos puede anticipar bastante respecto a, bueno, hay determinados encuentros que muy probablemente no nos hagan bien, no incrementen nuestras potencias. No nos hagan bien, perdonen, es un vicio del lenguaje, no es Spinoza. ¿Se entiende esto? ¿Qué piensan? Después mírate los comentarios, Juli. A ver si los puedo poner. Que hay escrito ahí. Si querés te los leo, ¿querés? Paren, dame un minuto. Acá estoy. Está la pregunta de la Caro, el compost. La Caro dice, detectar cómo nos acomodamos, quizás hasta con pastillas psiquiátricas, quizás hasta, o sea, la mayoría ya pasa por ahí, ¿para qué o para quiénes? Vuelvo a la causa como algo que atender. Es complicado lo del autoconocimiento, claro, en la experiencia. Claro, el estar siendo de Kush, tal cual, reba por ahí. Y sí, acomodarnos, me gusta la palabra acomodarnos en particular, porque es acomodarnos a qué. No es un componernos con nosotras mismas, es un acomodarnos a un otro. ¿Y quién es ese otro? ¿Y qué quiere de mí ese otro? ¿Qué pretende usted de mí?
Los colectivos también tienen su singularidad, sí, tal cual. Acá insisto sobre esto, singular no es individual, por lo tanto un colectivo también es singular, exactamente. La experimentación corporal puede ser colectiva, tal cual, danza, deporte, sin distancia, movilización, Chile. Movilización masiva, salir masivamente a la calle, cagarte a piñas con la policía. Esas cosas. Sí, insisto mucho en esto, que veo que sale un montón. Gracias, Pablo, por hacerme este... No hay individualidad, no la hay, no va por ahí, ¿sí? En ese sentido, a ver, no hemos abordado la cuestión de lo colectivo en Spinoza por una cuestión espaciotemporal. Si quieren traigo algo de eso para la próxima, la potencia de la multitud, que es un concepto que Spinoza trabaja bastante, eso ya está más en el tratado político y el teológico político, pero sí, lo colectivo está. Y esto solamente voy a hacer como esta intro para el encuentro que viene. Esto que decía el Pablo de el peligro de caer en un relativismo moral. Spinoza es un señor muy atento, y no va por ahí, en el sentido de que justamente la soledad, o lo que podríamos llamar hoy el aislamiento, descompone nuestras potencias. Siempre dos cuerpos van a poder más que uno. Entonces, en Spinoza, como que la mecha va, digamos, por componer nuestras potencias con otros. Si justamente es una composición, tiene que haber un otro, una otra, un otro o una otra cosa. Si yo me voy a agenciar a algo, ese algo es algo distinto de mí. Entonces voy a incrementar más mis potencias cuanto más me puedo componer. Si yo no me puedo componer con casi nadie, mi potencia va a disminuir. Ahora, insisto en esta diferencia, una cosa es la masa y otra cosa es una potencia de una multitud. Es decir, una cosa es simplemente estamos juntos porque estamos acá, porque estamos en esta institución, o porque estamos en esta sociedad, o en este espacio, compartiendo este espacio sin querer compartirlo, o sin que nos hayamos preguntado si queríamos compartirlo o no. Y otra cosa es producir esos encuentros para el incremento de potencias. Pero siempre va a estar a la base ese encuentro con un otro. En ese sentido, y por la necesidad de ese encuentro, porque, a ver, como que muy fácilmente en estos relativismos decimos, bueno, pero si a alguien le incrementa sus potencias matar gente o violar gente, entonces esa persona estaría en su derecho. Lo que va a decir Spinoza es, eso no incrementa las potencias. Porque además no se incrementa la propia potencia destruyendo la de otro. No es posible incrementar mi potencia destruyendo a otro o a otra. Eso no la incrementa. Porque mi potencia tiene que ver con mi singularidad y no tiene que ver con la destrucción de un otro. De hecho, en la ética Spinoza tiene como varios pasajes en los que dice, bueno, la ética trabaja los afectos, y en la parte que trabaja los afectos trabaja, no sé, la envidia, el odio, la ambición, como Juli, todo eso. Sí. te estás cortando, me parece. No sé si a mí o a todos. No, se A escucha ver. bien. Entonces a mí, perdón. Me parece, a mí se me escucha bien. A ver, Perfecto. ¿podés repetir eso último? No me acuerdo. Lo de... que eventualmente se podría decir que lo que incrementa la potencia de alguien tiene que ver con dañar a otra persona. Spinoza va a ser claro en varios pasajes de la ética que lo que incrementa mi potencia nunca es la destrucción de la potencia de otro. No destruyo la potencia de otro ser para incrementar la mía. Eso no incrementa mi potencia. Ro. Agrego como pregunta, pues sería interesante que así fuera, digamos, Spinoza dice de alguna manera que incrementar mi potencia está asociado a incrementar la potencia del otro, es decir, para que se incremente mi potencia tiene que necesariamente incrementarse la potencia de un otro. Sí, y de hecho voy a buscar ese pasaje. No sé si es así como tan lineal, pero sí que cuando componemos potencias,
nos conviene, digamos, que la potencia de la otra persona se incremente para que también colabore a incrementar la mía. Digo, Voy a poner un ejemplo. Digo, más allá Más allá. que el modo que lo estás diciendo tiene como algún colorcito medio como instrumental, digamos, como más de la línea de la instrumentalización del otro para aumentar mi potencia, pienso que sería una buena idea, este concepto podría ser como solidario de estas ideas más actuales sobre hospitalidad radical, ¿no? Como esta idea de poder pensar en cómo construir, por ejemplo, parámetros que, aunque sean polémicos como el bienestar, se construye desde una hospitalidad colectiva. Esta idea de que si aumento mi potencia, necesariamente para aumentar mi potencia necesito que la potencia del otro en algún punto se vea aumentada, parece más en esta línea como de, a ver, recuperaciones colectivas, mejorías colectivas, bienestares colectivos, ¿entiendes lo que digo? Sí, lo que no me termina como de cerrar, quizás yo lo planteo de una manera como un toque errónea, o lo tiro para que lo pensemos, digamos, es como la instrumentalización de la otra persona. Que me conviene, digamos, que te estaba haciendo un poco como dijiste, a mí me conviene que el otro, entonces me decía más en la línea como de instrumentalización de la potencia del otro para que se aumente la propia. Conviene en filosofía, o no sé, a veces tengo esos vicios, es como lo que viene conmigo y en ese sentido lo que me compone. No es lo que me conviene en términos de un interés o en un término de una ecuación más de negocio, sino esto, Sí, a ver. Por eso hice digamos, que tampoco era, digamos, una crítica a lo que estabas diciendo, sino de alguna manera quería como hacer fuerte hincapié en cómo podía esta narrativa ser solidaria de algunas narrativas actuales vinculadas con las hospitalidades colectivas. Entonces, en ese sentido, había como menos de la conveniencia en términos más populares y menos filosóficos, y más de cierta sinergia componedora, si querés. Sí, re va por ahí. Igual esto, o sea, capaz yo estoy pifiando la lectura o capaz Spinoza se equivoca. A mí me va a recostar reconocer que Spinoza se equivoca, o sea, me lo van a tener que plantear 42 veces. Que lo amás profundamente. Claro, perdonen, no puedo con mi afectividad con este señor. Pero igual está bueno, yo lo pensaba más como esto, como en términos de un grupo, voy a hacer, ustedes me van a perdonar la autorreferencialidad, pero ¿qué nos sirve a nosotros más? A ver, estos talleres a nosotros, más allá de lo laboral, nos sirven para pensar. Y armamos estos talleres para poder pensar colectivamente. ¿Qué es lo que nos suma a nosotros? Que ustedes también se pongan a pensar. ¿Se entiende? O sea, como que si ustedes incrementan su potencia, en este caso de pensar, van a incrementar la nuestra también de pensar y va a ser como esa retroalimentación. Si nosotros nos pusiéramos como, no sé, bueno, esto no se critica, vamos a disminuir la potencia y se va a disminuir la potencia del colectivo. Si lo pensás en un vecindario también, digamos, como que si hay, no sé, como desconfianza, competencia, como todo eso, y la potencia disminuye. Y lo que puede, ese cuerpo singular colectivo, también disminuye. Pero sí, está buenísimo lo que traes de la hospitalidad radical, digamos, como que, insisto de vuelta con esto, que es difícil, pero es pensar esas singularidades como colectivos. Esto, no trajimos lo más colectivo y lo más político, yo decidí arrancar por la ética, que tiene como un tono más, entre comillas, singular. El tratado político y teológico político ya piensan más comunidades, digamos. Pero los dos son aplicables a los dos planos, al plano de la vida propia y al plano de la vida colectiva. Bueno, yo creo, no sé si alguien tiene algo para comentar, algo más para decir. Se me congelaron, no, el Pablo se me congeló nada más. Yo quería preguntar algo. Sí, Dani, sí. Sí, esto que nos estamos preguntando exactamente acerca de, o sea, como que queremos, estamos tratando de entender una concepción que ha desarmado al individuo para que nos encaje la idea de que se trata de la singularidad y no del individuo. Y creo que para poder hacer la pregunta deberíamos primero desembarazarnos, no sé si es la palabra correcta, pero
quitarnos de la mente, de nuestra forma, o conceptualmente quitarnos esta idea para poder preguntarnos, o sea, porque si no estamos tratando de decir, pero no sé si me queda bien el vecino. Entonces, ¿por qué lo voy a beneficiar si es un pelotudo? O sea, beneficiar en ese sentido ahí está, a eso me refiero justamente, a que hay un intercambio, como dice Nietzsche, que va a igualar a los individuos. Y si yo entiendo bien lo que acaba de explicar Juli, en realidad deberíamos deshacer... Bueno, se terminó la grabación, no sé por qué. Ya estamos casi al final, no sé si tienen problema o lo arranco de nuevo. A ver, No, seguí si querés, Tadeo. Yo estoy grabando del otro celu, si querés. Si ya nos quedan 5 minutos. Bueno, nada, la idea es que creo que estamos haciéndonos la pregunta en realidad sin deshacernos del concepto previo, y estamos tratando de equipararlo con singularidad e individualidad, y si nos desembarazamos completamente de la idea de que somos individuos, deberíamos considerar que el quilombo que hace el vecino cuando yo quiero dormir podría ir por otro lado. Podríamos tratar de ver las potencialidades de la individualidad, de la subjetividad. No, puta, ¿cuál sería la palabra? Me enredé. Pero es difícil no hablarlo en los términos justamente en los que estamos inmersos colectivamente, porque siempre estamos pensando, bueno, pero ¿y yo qué, y cómo me beneficio? ¿Y qué es lo que obtengo? Y yo creo que no siempre o no deberíamos pensarlo así. Por eso creo que todas las preguntas son espurias en el sentido de que no hemos podido hasta ahora desentendernos de la idea de que deberíamos porque somos modernos y seguimos pensando en términos de individuo versus sociedad. Porque perdón que me enredé, pero típicamente moderno. Sí. Estamos ahí todavía. Está buenísimo el planteo porque fíjense, además, qué otras ideas asociamos a la idea de individuo. Primero, la primera y más clara que marcás vos es la idea de competencia y ganancia, o sea, coste-beneficios, digamos, ¿no? Como que de toque vamos ahí. O sea, lo que incrementa mis potencias es lo que me conviene en el sentido de lo que me sirve, lo que es instrumental a mí. Como que vamos muy derecho a esa idea, cuesta un huevo desarmarla. Y la otra idea que tenemos es que todos somos iguales. Que esa es la idea ya más contemporánea de derechos humanos y de universalidad. Sí, es la modernidad pura y dura, sí. Entonces, en tanto que somos iguales, creemos que si algo le conviene al vecino, también me conviene a mí, y en ese sentido, si el vecino lo tiene porque yo no lo tengo, entonces si el vecino se compra un auto nuevo, yo porque no tengo un auto nuevo, ¿no? Como si fuésemos iguales, capaz al vecino le recompone las potencias tener un auto, si alguien se las compusiera, capaz a mí me las descompone, digamos, ¿no? Como que hay un montón de lastre asociado a la idea de individuo, y mientras lo decías me da risa porque creo que es una idea que venimos pensando con el Pablo hace un montón, y es como que nunca la podemos en nosotros, digamos, terminar de desarticular, porque nacimos, y acá vuelvo a de la Lavoisier, digamos, como nacimos y crecimos bajo esas concepciones. Constituyen lo que somos, entonces es muy difícil desandarlas. Pero a la vez sí podemos identificar que son ficciones y que son ficciones que no incrementan nuestras potencias. Y otra cosa más, como de la noción de individuo, que por eso tenemos que marcarlo. Un individuo no es un colectivo. Pero nada, la vida previa al capitalismo tenía que ver con una colectividad y con una comunidad en distintos lugares del mundo. O sea, no estaba esa noción de yo y mi realización personal. Tenía mucho más que ver con el lugar que puedo ocupar en esta comunidad. Y cómo desde ese lugar potencio esa comunidad, y al potenciar esa comunidad también me potencio a mí.